Que el Señor te bendiga, mi amigo y mi hermano. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 5, y lecturamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de nuestro Dios. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Precioso Padre Celestial, te rogamos que añadas bendición a tu palabra. Hoy vamos a revisar un tema que lleva como prefacio para que todo nos salga bien. El Imperio Romano tenía sumergido al pueblo de Israel en la pobreza y en la miseria. La razón era la excesiva cantidad de impuestos y de tributos que le imponían al pueblo del Señor. A esto también se sumaba la expropiación ilegítima que hacían de sus bienes, de sus ganados, de sus cosechas, y la explotación laboral, haciéndoles realizar trabajos esclavizantes a los hombres, principalmente del pueblo del Señor. Esta era la razón por la cual las multitudes se agolpaban sobre Jesús, queriendo escuchar, queriendo recibir un mensaje de parte de nuestro Dios. Fue así como una multitud muy grande siguió a Jesucristo hasta el lago de Genezaret, donde pudo el Señor visualizar que en la orilla habían dos barcas, las cuales acababan de regresar después de haber estado toda la noche en alta mar. Los pescadores que tripulaban aquellas barcas estaban en ese momento lavando las redes en las aguas, y Jesucristo pudo notar que las barcas estaban totalmente vacías. Aquellos pescadores denotaban en su semblante tristeza, frustración, angustia y desesperación, pues todo había sido en vano. Habían enfrentado el frío de la noche, el oleaje fuerte del mar, los vientos huracanados. Habían gastado recursos, habían agotado sus fuerzas y sin embargo no habían logrado conseguir su objetivo. Habían ido a buscar el sustento de su familia. Y en vez de generar ganancia, aquella actividad había arrojado solamente pérdidas. Sin embargo, podemos entender que Pedro, que era uno de los pescadores y dueño de una de las barcas, y los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, venían de familias de pesca. Familias que toda su vida y todas las generaciones de estas familias habían sido pescadores. También tenían excelentes barcas, tenían buenas redes. El lago de Genezaret eran aguas apropiadas para la pesca y aquella noche era un temporal ideal para pescar. Sin embargo, de nada había valido todo el conocimiento, toda la experiencia, los buenos recursos que tenían. La realidad era que las cosas habían salido mal, no habían salido bien. Por eso es que estamos estudiando, mi amigo y mi hermano, a la luz de la palabra, el tema para que todo nos salga bien. En este tiempo, la humanidad está viviendo un temporal parecido a lo que vivían Pedro, Juan y Santiago en aquellos días. Hay pobreza, hay miseria, hay un yugo que está explotando, exprimiendo a la humanidad. Y el asunto es desesperante. La gente vive llena de angustia y de tribulación. Pero la Biblia continúa narrando que Jesucristo en ese momento se acercó a Pedro y le solicitó su barca, porque la necesitaba para predicarle la palabra de Dios a la multitud. Pedro accedió a dársela. Cuando terminó de predicar, Jesús se acercó nuevamente a Pedro, a Juan y a Santiago y les dijo: boguen mar adentro y echen nuevamente la red. Ya el semblante de estos pescadores era diferente. Inclusive pudo ver Jesucristo una sonrisa dibujada en su rostro. Aquella palabra había hecho lo suyo. Por eso Pedro le contestó: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero por esa palabra vamos a echar nuevamente la red. Es que la palabra que habían escuchado de Jesucristo
había despertado en ellos esperanza. Les había despertado esperanza a la libertad, a la salvación, a la restauración, esperanza a la prosperidad, esperanza a una nueva vida. Definitivamente ellos creyeron a la palabra que acababan de escuchar. Pedro, Juan y Santiago confiaron en esa palabra. También comprendieron que a pesar de que habían hecho bien las cosas, que habían utilizado los mejores recursos, su conocimiento, su experiencia, sus buenas barcas y sus buenas redes, les había faltado algo. Permitir que Dios forme parte de ese emprendimiento, permitirle a Dios que Dios dirija el asunto. Querido amigo, cuando Dios habla, nosotros tenemos que creerle y debemos comprender también que Dios debe formar parte de toda nuestra empresa. La Biblia dice en el libro de Josué, vamos a dar lectura, en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra del Señor: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque de esta manera harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le repito, dice así, y todo te saldrá bien. Obedeciendo Pedro, Juan y Santiago y los que estaban con él, dice San Lucas capítulo 5 versículo 6, que echaron las redes al mar como Jesús se lo indicó y encerraron una gran cantidad de peces de tal manera que la red parecía que se iba a romper. Verso 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que parecían que las barcas se iban a hundir. Por esa palabra, querido amigo, porque creyeron a esa palabra. Y esto es un buen mensaje, una buena enseñanza también para usted, mi amado amigo, mi amado hermano, que debemos creerle a Dios cuando Él habla. Porque Él no es hombre para mentir, dice las Escrituras, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ya nos ha dicho. Debemos creer a la palabra de Dios, la promesa a una nueva vida, tiempos de esperanza, de libertad, de salvación y de restauración, es lo que contiene la palabra de Dios. Este es un buen tiempo y yo le animo a que usted le permita integrarse a Dios en su emprendimiento, en su negocio, en su trabajo. Seguramente Él te guiará al lugar exacto a donde debes echar tus redes y seguramente vas a obtener una pesca milagrosa. Terminará el tiempo de fracaso, terminará el tiempo de frustración, terminarán los tiempos de pérdida, vendrán los tiempos de abundancia, de ganancia y de prosperidad. Dígale al Señor, amado Padre Celestial, hoy te permito que tú formes parte de mi emprendimiento, que tú seas dirigiendo mi camino, que lo hagas prosperar y que hagas que todo me salga bien. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga, mi hermano.